Hola, buen día. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre el tema de la sexualidad bíblica. Y para empezar, quiero dar una definición de la sexualidad. Y es una definición de John Piper, y él dice que Dios nos creó con pasión sexual para que hubiera un lenguaje que describiera lo que significa adherirse a Él, en el amor, y lo que significa apartarse de Él hacia otros. Y vamos a hablar más sobre el diseño y el propósito de la sexualidad, pero primero quiero mencionar algunas razones por las que es tan importante este tema en la consejería bíblica. Primero, es importante por una razón cultural. La primera razón por la que es tan importante estudiar el tema es porque vamos a enfrentar este tema en nuestra cultura, especialmente ahora. En nuestra cultura ha tratado de redefinir la naturaleza de la sexualidad. Entonces necesitamos saber más sobre la sexualidad. También hay una razón de consejería. Es decir, que necesitamos pensar bíblicamente y claramente sobre este tema, porque vamos a ver este tema mucho en la consejería. Por ejemplo, vamos a ver el abuso, vamos a ver la atracción por el mismo sexo, o sexo dentro del noviazgo, pornografía, pensamientos sexuales constantes, y la lista es larga, ¿sí? También hay una razón bíblica. Con esto quiero decir simplemente que la Biblia habla mucho de este tema. Entonces vemos la creación del sexo y el matrimonio de algunos de los primeros capítulos de la Biblia. Hay un libro entero dedicado al tema, como Cantar de los Cantares. Entonces creo que si Dios piensa que es tan importante para nosotros, o para ver este tema en la Biblia, nosotros tenemos que entender este tema mejor. Otra definición que C.J. Mahaney dice, el sexo es un don de Dios, un don para ser disfrutado por un hombre y una mujer exclusivamente dentro del matrimonio. Este es supuesto a lograr varios propósitos necesarios: intimidad, comodidad, placer, diversión, crear vida, protección de la tentación sexual. Entonces, ahora lo que quiero hacer es hablar un poco sobre el diseño de la sexualidad bíblica y después más sobre el propósito. Entonces, primero vemos el diseño del sexo. Y cuando hablo sobre el diseño de sexo, intento comunicar la forma en que Dios ha creado el sexo. Es decir, quiero transmitir bien la composición del sexo y cómo fue construido por Dios. Y Génesis capítulo 2, versículo 23 a 25 dice: y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada, y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, y el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Así que a partir de este versículo podemos ver diferentes implicaciones sobre el diseño del matrimonio o del sexo y la sexualidad bíblica. En primer lugar, el sexo es bueno y está diseñado por Dios.
Inclusive antes de que el pecado entra en el mundo, vemos la creación del sexo y del matrimonio. Y no es una creación humana, sino un acto creado por Dios. Y del mismo modo que un creador de autos tiene el derecho para crear, por ejemplo, su auto de la forma que quiere, Dios, como el creador de todo, tiene el derecho para dirigir y crear el sexo como Él quiere. Entonces, en estos versículos vemos claramente cómo Dios, el creador de todo, creó también el acto del sexo. En el versículo que leí hay una clara referencia a la relación sexual, donde Dios dice que los dos humanos eran una sola carne y que estaban desnudos y no se avergonzaban. Así que al principio, antes del pecado, tenemos un modelo de sexualidad bíblica. En segundo lugar, las relaciones sexuales deben tener lugar en el contexto del matrimonio. Versículo 24 del pasaje dice: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. En pocas palabras, Dios diseñó el sexo para que tuviera lugar en el contexto del matrimonio y no fuera de él. Entonces, la relación matrimonial del pacto establece los límites de nuestra sexualidad. Cualquier cosa fuera de esos límites está prohibido. Tercero, el sexo debe ser entre una mujer y un hombre. Entonces, en este sentido, es heterosexual. Es decir, que una persona nacida hombre con una persona nacida mujer, ¿sí? Entonces, veamos nuestro pasaje de nuevo y miren las palabras que enfatizan los dos géneros de mujer y hombre. Porque dice, el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada, y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, y el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Entonces, nosotros podemos ver que la sexualidad y el sexo debería ser entre una mujer y un hombre, y nada más. También, en cuarto lugar, el sexo debe limitarse a la relación matrimonial entre dos personas y nada más. Entonces, en este sentido, es monógamo. La idea de monógamo significa matrimonio o relación sexual con una sola persona. Si miran nuestro verso en Génesis capítulo 2, vemos la palabra unir. Y esta palabra indica que el marido y la mujer se comprometen el uno con el otro y con nadie más. Entonces, bueno, el sexo debe limitarse a la relación matrimonial entre dos personas y nadie más. Ahora lo que quiero hacer es hablar un poco sobre el propósito de la sexualidad. Entonces, el sexo, el propósito más importante sobre el sexo existe para la gloria de Dios. Existe para glorificar a Dios. Cuando hablamos de la finalidad del sexo, en
última instancia estamos hablando de glorificar a Dios. Creemos que el fin principal del hombre es glorificar a Dios en toda su vida, y esto incluye su relación sexual. La gloria de Dios es lo que controla a todo. Y honestamente, en la consejería bíblica necesitamos enfatizar mucho la gloria de Dios, porque vamos a ver y estar con gente que quieren su propio camino y quieren cumplir sus deseos. Entonces necesitamos siempre enfatizar la importancia de la gloria de Dios. Bueno, Paul Tripp dice, todas las glorias del mundo creado están destinadas a producir en ti un hambre de mayor gloria y a señalarte donde puede encontrarse esa gloria. Todas las glorias físicas y emocionales íntimas del sexo están destinadas a señalarte la única gloria para la que fuiste creado y a través de la cual tu corazón se verá satisfecho. Agradecemos a Dios que haya creado el sexo para el disfrute y el placer, pero como todo en este mundo, el gozo y el deseo del sexo pueden convertirse en un ídolo. En otras palabras, desear el sexo no es algo malo. Dios nos creó de esta manera. Sin embargo, cuando este deseo comienza a competir con el gobierno de Dios en nuestra vida, es entonces que hemos creado un ídolo y permitido que este deseo reine en nuestras vidas en lugar de Jesús. Por ejemplo, la persona soltera a la que usted puede aconsejar desea el matrimonio y en cierto modo la intimidad que conlleva ese deseo no es necesariamente un mal deseo, pero actualmente no es donde Dios los tiene en la vida. Entonces, en otras palabras, ese no es su plan actual. Así que para ese soltero, cuando comienza a buscar relaciones sexuales con la pornografía, la masturbación, la relación sexual con otras personas, lo que ha sucedido es que ese deseo ha tomado autoridad suprema sobre su vida y ahora reina. Y en vez de buscar la gloria de Dios para su vida, están buscando su propia gloria. También vemos que el propósito del sexo existe para reflejar nuestra relación y unión con Cristo. Así que hemos visto que una de las razones por las que Dios creó el sexo es para glorificar a Dios. Pero también vemos que la unión sexual y el matrimonio deben ser un reflejo del Evangelio y de nuestra unión con Cristo. Y por ejemplo, en Efesios 5 vemos que toda la relación matrimonial debe ser un reflejo de lo que es el Evangelio. Paul Tripp también dice, estoy profundamente persuadido de que hay pocas cosas más protectoras y purificadoras para tener en cuenta al tratar con el deseo y la tentación sexual que la realidad y la totalidad de tu unión con tu Salvador. Jesucristo está en ti y tú en Él, incluso en los momentos más secretos y santos de tu vida sexual, y está contigo también en los momentos más impios. John Piper dice, Dios nos creó con pasión sexual para que
hubiera un lenguaje que describiera lo que significa adherirse a Él en el amor y lo que significa apartarse de Él hacia otros. También vemos que el sexo existe para dar placer, servir y satisfacer a tu cónyuge. En Proverbios capítulo 5, versículo 18 a 19 dice: sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Ámate, sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. En Cantares también, capítulo 1, versículo 1 a 2, dice: el cantar de los cantares de Salomón, que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Quizás una de las cosas más sorprendentes para mucha gente es que Dios quiso que el sexo fuera placentero. Muchos creen en el mito de que el sexo es de alguna manera solo para procrear y tener bebés. Pero Dios lo creó también para el placer. Y esta alegría y placer que proviene del sexo debe ser un indicador de la alegría y el placer que se encuentra finalmente en Cristo. Nosotros, como un guía para nosotros y el sexo, es Filipenses capítulo 2, versículo 3. No hagan nada por egoísmo y por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Entonces nosotros, todo lo que hacemos ha de ser para servir a lo demás. Y esto incluye el sexo dentro de la relación matrimonial. Y también vemos en 1 Corintios capítulo 7, versículos 1 a 4, dice: en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer, no obstante por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En este pasaje, Pablo está abordando una pregunta y una objeción que los creyentes de Corintio tenían con respecto al sexo. De este pasaje podemos aprender algunos principios básicos que Pablo estaba enseñando a los corintios. En primer lugar, por ejemplo, nuestra unión sexual ayuda a eliminar la tentación. Pablo les dijo que debido a la tentación de la inmoralidad sexual, un hombre debe estar casado. Ahora sabemos que Pablo no está culpando de la inmoralidad sexual a la falta de satisfacción sexual en el matrimonio. Pablo es claro que el pecado, incluyendo el pecado sexual, viene del corazón. Sin embargo, Pablo es claro: el sexo matrimonial consistente ayuda a evitar la tentación de la inmoralidad sexual.
En segundo lugar, nuestra unión sexual debe hacerse con énfasis en la entrega del uno al otro y en la satisfacción de las necesidades del otro. Yo digo otra vez, que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y en 1 Corintios capítulo 7, en versículo 3, pero en el B, dice: el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposo. Entonces, como parejas casadas, tenemos la obligación de satisfacer las necesidades de nuestros cónyuges. Y a veces las parejas se preguntan con qué frecuencia debemos tener relaciones sexuales. Y honestamente creo que un buen principio guía es lo que vemos aquí en el versículo 3. Tan a menudo como sea necesario para satisfacer las necesidades de su cónyuge. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque no tenemos autoridad, dice, sobre nuestros cuerpos. Esto no es una especie de pasaje que avele el abuso o que un marido puede ser de alguna manera un hombre agresivo en el dormitorio y que la esposa sola tenga que sentarse y hacer lo que él quiere. No, la idea de autoridad supone que cada uno sea entregado libremente al otro en el contexto del matrimonio y para la unión sexual. Pablo está diciendo esencialmente: no seas abstinente en el matrimonio en la medida de lo posible. En versículo 5 dice: hace una excepción cuando la pareja ha hecho un acuerdo de abstenerse para la oración. Entonces, una cosa que los consejeros deben vigilar es la actitud común de un cónyuge que se niegue a tener sexo con su cónyuge como una forma de manipulación. La actitud que dice: no tendré sexo contigo a menos que hagas esto o me des aquello. ¿Sí? Bueno, también vemos que el sexo existe para la procreación del mundo. Génesis capítulo 1, versículo 28, dice, Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Una de las razones claras por las que existe el sexo es para multiplicar la tierra. Y una de las visiones bíblicas de la sexualidad es la idea de criar a los hijos para honrar al Señor. Y los niños son una bendición del Señor. Salmo capítulo 127 dice, versículo 3 dice: un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Entonces tenemos que recordar que los hijos son una bendición en nuestras vidas. Bueno, algunos mitos que a veces vamos a ver en la consejería es que el sexo
solo se ha dado para reproducir a los niños. Obviamente es una razón, pero no solo para eso. También vemos que no es espiritual disfrutar o desear el sexo, eso es otro mito. Que no está bien hablar de sexo con su cónyuge, está bien, hay que comunicar. También la esposa no puede iniciar las relaciones sexuales. Creo que obviamente el esposo debería ser el líder en la casa, pero creo que la esposa puede iniciar las relaciones sexuales también. Y también otro mito es que el deseo de sexo morirá después de un tiempo. No es así. Entonces, para los solteros que piensan que, bueno, apenas que me case con una persona, todos estos deseos sexuales no voy a tenerlos, pero no es así. Bueno, hay más, pero creo que es suficiente para ahora.